Las transformaciones contemporáneas fruto del neoliberalismo, la globalización y los conflictos políticos, económicos y sociales han exacerbado mecanismos de exclusión y violencia en un contexto donde los derechos humanos debiesen ser el argumento de fondo para el respeto de la vida y dignidad humana. La condición próxima de la vulnerabilidad y precariedad para Butler implica una forma de comprender el problema que deja de estar subjetivado en alguna identidad establecida. No solo las mujeres, no solo los indígenas, no solo los inmigrantes y refugiados, sino que todos en un contexto común donde poseen transversalmente esa condición de exclusión. La precariedad no es una condición pasajera o episódica, sino una nueva forma de regulación que caracteriza nuestra época histórica. La precariedad se ha convertido en un régimen, en un modo hegemónico de ser gobernados y de gobernarnos a nosotros mismos. Se ha tornado en un instrumento de gobierno, además de un fundamento de la acumulación capitalista al servicio de la regulación y el control social. La precarización significa más que puestos de trabajo inseguros, más que una cobertura social insuficiente, dependiente del trabajo asalariado. La precarización significa vivir con lo imprevisible, con la contingencia. Que la precarización se haya tornado en un instrumento de gobierno significa asimismo que el grado de precarización no puede traspasar un determinado umbral, no puede poner seriamente en peligro el orden existente, no conduce por lo tanto a la rebelión. El arte de gobernar consiste hoy en equilibrar ese umbral. ¿Cuáles son las situaciones prevalecientes en torno a la pobreza? Por un lado, tenemos una alta concentración del ingreso en un pequeño porcentaje de la población, un lento crecimiento económico del país. Ese lento crecimiento provoca una insuficiente generación de ingresos, que a las clases más desprotegidas los obliga a abandonar la escuela a temprana edad, tener un acceso ilimitado a servicios de salud, acceso limitado a alimentos, acceso limitado a seguridad social, escasa protección a grupos vulnerables, participación social limitada, lo cual provoca menores capacidades humanas productivas y disfrute de derechos humanos y libertades, menor desarrollo humano, deficiente cuidado a la salud, deficiente cuidado a grupos prioritarios, desnutrición, pobreza patrimonial, que es insuficiente, el ingreso insuficiente para alimentación, educación, salud, vestido, calzado, vivienda y transporte. Y esto es peor aún en áreas rurales. La pobreza en el país se agravará en este año debido a la pandemia del COVID-19. En números absolutos, entre 2008 y 2019, la cifra de personas pobres aumentó desde los 49.5 millones hasta los 52.8 millones, según el Coneval. Los empresarios estiman la pérdida de millones de empleos formales e instituciones como el Fondo Monetario Internacional estiman que el PIB retrocederá un 6% aquí en México. El principal obstáculo que pueden enfrentar ahora los mexicanos en esta crisis es la carencia alimentaria, los riesgos inflacionarios y el aumento de la informalidad, que hoy representa el 56.2% del total de empleados. En un universo de 20.6 millones de empleos formales, el país perdió 346.878 trabajos formales del 13 de marzo al 6 de abril, cuando apenas empezaba la crisis. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, advirtió
que la pandemia del coronavirus COVID-19 tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial. Recalcó además la importancia de proteger de la crisis a los grupos más vulnerables, en especial los adultos mayores, los sectores de bajos ingresos y los más pobres. El grado de desigualdad es también importante para hablar hasta qué punto la crisis impactará en los grupos más vulnerables de la sociedad. Mientras más desigual sea un país, más llevarán estos grupos vulnerables el peso del impacto económico de la pandemia y menos recursos tendrán para combatirla. Atención especial debe de darse a las mujeres por su doble rol de trabajadoras y cuidadoras. Como es uno de los principales componentes del llamado capital humano, la salud también cumple un papel instrumental. Es uno de los determinantes clave del crecimiento económico y la pobreza. La salud contribuye al crecimiento económico en el largo plazo por medio de los mecanismos siguientes. Tiene un efecto positivo en el desarrollo cognitivo del niño y la productividad laboral del adulto. Reduce las pérdidas de producción de los trabajadores y de asistencia escolar de los niños ocasionadas por enfermedad. Permite utilizar recursos naturales que eran inaccesibles debido a la presencia de epidemias o enfermedades endémicas y libera para otros fines recursos financieros que de otro modo sería necesario destinar al tratamiento de las enfermedades. La esperanza de vida al nacer es un indicador que mide el buen desempeño de la calidad de salud en un país. En México la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. En 1930 las personas vivían en promedio 34 años. 40 años después, en 1970, ese indicador se ubicó en 61. En el año 2000 fue de 74 y en 2016 es de 75.2 años, ubicando a México por arriba del promedio mundial en cuanto a esperanza de vida al nacer. Pero más allá del comportamiento del promedio nacional, el problema grave de México son los grandes contrastes entre regiones, etnias y grupos socioeconómicos. Según las estimaciones disponibles, una persona que pertenece al 50% más pobre de la población tiene una probabilidad de presentar un estado de salud malo o muy malo de 14.2 puntos porcentuales mayor que una persona que pertenece a los grupos de más altos ingresos. La diferencia es de 16.3 puntos porcentuales más para un hogar en zonas rurales que en zonas urbanas. La emergencia sanitaria en la que actualmente se encuentra nuestro país, provocada por la pandemia del COVID-19, ha dejado en claro la enorme crisis del sistema de salud que tenemos, provocada principalmente por la corrupción. A la llegada del nuevo gobierno, se encontraron con una falta de personal médico, hospitales inconclusos, irregularidades en la compra de medicamentos e insumos, aumento de inversión privada en el sector salud a través de subrogaciones, lo cual genera un sistema de salud deficiente y que en una crisis muy aguda pondrá en riesgo millones de vidas humanas. Coneval en su estudio diagnóstico del derecho a la salud 2018 analizó los indicadores para medir el desempeño de los servicios de salud, los cuales arrojaron datos que a simple vista demuestran el deterioro del sistema de salud en México. De 2008 a 2016, la carencia por acceso a servicios de salud medida únicamente como afiliación se redujo 22.9 puntos porcentuales, al pasar de 38.4% en 2008 al 15.5% en 2016, es decir, 19 millones de personas reportaron que no contaban con acceso a servicios de atención médica. En cuanto al perfil epidemiológico de la población mexicana, en 2016
Se revela que las enfermedades isquémicas del corazón y la diabetes fueron las principales causas de muerte en el país, seguida de los tumores malignos. La OMS estima que la diabetes será la séptima causa de mortalidad a nivel mundial en 2030. En México es ya la segunda causa. En 2016, la aparición de nuevos casos de diabetes tipo 2 se dio principalmente en el grupo de adultos entre los 45 y 64 años. En 2015, la proporción de personal médico y de enfermería en México presentó una de las razones más bajas registradas entre los miembros de la OCDE. La relación de personal médico por cada 1,000 habitantes fue de 2.4, mientras que el promedio de la OCDE se sitúa en 3.4. Por otro lado, la relación de personal de enfermería por cada 1,000 habitantes fue de 2.8, en tanto que el promedio de la OCDE fue de 9. En lo que toca al indicador de camas hospitalarias por 1,000 habitantes, el promedio para los países de la OCDE en 2015 fue de 4.7, mientras que México se ubicaba como el segundo país con menor número de camas sensibles, con 1.52 unidades por cada 1,000 habitantes. Si observamos el número de casos de personas contagiadas y fallecidas a causa del COVID-19 en otras partes del mundo, podemos darnos cuenta que nuestro país no está preparado de ninguna manera en cuanto a su sistema de salud para tener una emergencia de esa magnitud. Por ejemplo, en Estados Unidos, a la fecha del 22 de abril, existen 833,674 casos de personas contagiadas, con 45,819 personas fallecidas. A ese mismo día en México, afortunadamente, únicamente contamos con datos de 9,501 personas infectadas y 857 personas fallecidas. La mayoría de los analistas y personas en general ruegan porque esa situación no se salga de control, porque dado a los números que acabamos de ver, nuestro país sería una catástrofe llegar a esos números de contagiados y de fallecidos. Ojalá y no suceda. En la actual sociedad de la información y bajo el nuevo modelo de gobernanza en salud, resurge un viejo problema: la atribución de responsabilidad individual en salud. Bajo esta visión, el ciudadano activo, informado y sofisticado elige sobre los cuidados de su salud, siendo corresponsable por las decisiones que toma sobre su propia salud y sobre el mismo sistema de salud. Esta concepción descansa en la premisa que sostiene que el mayor acceso al conocimiento, acceso posible gracias a las nuevas tecnologías, implicaría mayor responsabilidad sobre las elecciones de estilos de vida individual. Existen cuatro modelos para explicar la responsabilidad en salud. Uno es la responsabilidad social en salud. Su propuesta se basa en términos generales en la eliminación de las barreras financieras al acceso de la salud y la eliminación de la estratificación por riesgo de salud propia del sistema privado. Otro criterio es el criterio político para medir la responsabilidad individual por tipos, la cual asume que diferentes clases de ciudadanos deberían tener diferentes criterios de evaluación de responsabilidades. También tenemos el modelo de gobernanza en salud, el cual propone la creación de nuevos espacios públicos horizontales de participación ciudadana, de organizaciones privadas y corporaciones, para la toma de decisiones del sistema de salud. Por otro lado, la responsabilidad individual por elecciones en estilo de vida y la restricción del acceso a la salud. En oposición a los defensores del seguro público de salud, los libertarianos o liberales de derecha han definido históricamente los seguros privados de salud, negando que exista la responsabilidad social en salud, o peor aún, negando el reconocimiento del mismo derecho a la salud.
pero sí justifican la responsabilidad individual en salud en base a